optimizar el trabajo en equipo, transformación digital, metodologías para el desarrollo de proyectos. Bienvenidos a Scrum para Todos. Hola, soy Freddy Rondón y tendré el honor de acompañarlos junto a nuestro staff de especialistas. Les presento a Germán Sardiñas y Manuel Ponce, representantes de nuestro aliado Oxigroup, quienes nos hablarán hoy sobre un tema sumamente interesante y que se encuentra a la vanguardia a nivel mundial. Hola Manuel, hola Germán, bienvenidos. Hola Freddy, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por invitarnos. Hola Freddy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor contar con sus valiosos aportes hoy. Sean bienvenidos. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre un tema que está, como les comenté hace rato, en la palestra. Primero porque estamos actualmente en un mundo donde vivimos una pandemia mundial, donde la mayoría de los equipos de trabajo están trabajando de manera remota, donde las empresas están tratando de adaptarse a nuevas metodologías de trabajo sin perder su productividad y aparte de eso, generando valor. Entonces, hoy hablaremos un poco sobre lo que es Scrum y cómo podría ayudarnos un poco a que estas empresas o las empresas de hoy en día puedan seguir en su camino a la productividad. Vamos a entrar en materia. Eh, Creo que esto es algo que viene a romper paradigmas. Normalmente venimos a hacer proyectos de manera tradicional. Tiene que ver con diagnóstico, un poco de análisis, tiene que ver con un poco después de planificación, desarrollo. Entonces, ¿estos proyectos ágiles se manejan igual o existe alguna diferencia con la manera tradicional como venimos haciendo las cosas? Yo creo sí existe una diferencia y la diferencia fundamental radica en que, por ejemplo, el PM o el Project Manager es un líder que tiene la potestad de tomar decisiones en base a unos tiempos que ya están previamente acordados, ¿no? En cambio, en Scrum o Scrum Master, pues él actúa más como un facilitador, pues él sirve como de apoyo o de guía al equipo a fin de que pueda completar las tareas. Y pues ya como había mencionado Manuel anteriormente, pues él no toma las decisiones por sí solo, sino que las hace el equipo. ¿Okay? Esa sería la diferencia fundamental entre Project Manager y Scrum Master. Estamos hablando de proyectos y obviamente cuando estamos en una empresa, cabe la pregunta, cuando se presenta la necesidad, si tengo Scrum y tengo la manera tradicional, ¿por cuál me voy? ¿Cómo sabría yo cuál debo elegir para que se adapte a esa necesidad que tengo en la empresa? Manuel, ¿me puedes hablar un poquito de eso, por favor? Claro, Freddy, fíjense en algo. Cuando hablamos de un esquema de tradicional o de cascada, como toda metodología tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En el caso de cascada, se enfoca mucho en mantener los requerimientos que están definidos dentro de la planificación. O sea, digamos que le dan mucha prioridad o ponderancia sobre los requerimientos que en cuanto al presupuesto y o al tiempo que se va a tomar para poder alcanzar este producto. Más sin embargo, cuando hablamos de la metodología o el marco de trabajo que es Scrum, bajo el esquema ágil, no son los requerimientos lo que está en ponderación allí, sino que se mantiene fijo lo que es el presupuesto y el tiempo y jugamos con la flexibilidad o los cambios que puedan surgir en la medida que van siendo entregados a nuestros clientes los resultados en cada final del ciclo. Lo que quiere decir con esto de que la definición o la selección de una metodología va más fundamentada a cómo la empresa o la organización quiere enfocar sus requerimientos. Si su prioridad es respetar al 100% lo que está definido en la planificación de lo que es la definición del producto, pues entonces pudiéramos estar hablando de que una metodología en cascada o tradicional fuese la más efectiva. Cuando estamos hablando de que la organización no tiene muy bien claro ese requerimiento o que pudiera estar sujeta a cambios bajo los distintos escenarios a los cuales la empresa o la organización pueda estar sujeta, entonces pudiéramos hablar de que una metodología o un esquema de trabajo Scrum fuese la más efectiva. Porque
permite ese nivel de flexibilidad, tal como lo mencioné en un principio, que es una de las particularidades del esquema de proyecto Agile. Los que trabajamos con proyectos conocemos el ABC de hacerlo de la manera tradicional, porque bueno, es el día a día. Ahora, para entender un poco mejor, ¿qué caracteriza o cuáles serían las características principales de Scrum que lo hacen distinto a la manera como venimos haciéndolo de manera tradicional? O sea, ¿cuáles son esos matices, cuáles son esos puntos que le dan esas características para llamarlo Scrum? Bueno, yo creo esas características que tiene Scrum, el primero, pues es que tiene un equipo interdisciplinario y son autoorganizados. Esa sería una característica. También, pues, que pues, presenta resultados a corto plazo y ciclos incrementales. Y la más importante, pues, que ofrece flexibilidad, es decir, que él te puede permitir cambios en cualquier etapa del proyecto sin que genere un impacto significativo. Y pueden existir, o sea, si queremos ir muy de detalle con sus características, Scrum aflora muchas particularidades sobre estas que menciona Germán, pero me atrevería a decirte que esas son las más relevantes. Las más relevantes. Sí. Cuando queremos implementar algo nuevo, normalmente colocamos una balanza, qué sería lo positivo o lo negativo, o cuáles serían las ventajas y desventajas. En este caso, si yo quisiera ir a un modelo Scrum, ¿cómo puedo sopesar eso? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de empezar a aplicar Scrum? Bueno, toda metodología puede tener sus pros y sus contras. No hablando de contras, digamos ventajas, esas ventajas y desventajas como tú lo mencionas, Freddy, pero no con la finalidad de desprestigiar uno sobre la otro. Yo diría que son oportunidades que las organizaciones pueden aprovechar en función a sus distintos escenarios a los cuales están sujetos. Pero si nos particularizamos con Scrum como esquema de trabajo, como un marco de trabajo, sus ventajas están muy claras, y es que estando dentro del esquema Agile o del esquema ágil, lo primero que pudiéramos decir es que el cliente, como una de sus ventajas, es que puede comenzar a usar el producto rápidamente. ¿Por qué? Porque trabaja bajo esquemas a muy corto plazo. A la final de cada ciclo, el cliente va a poder conocer el resultado de sus requerimientos e inclusive va a tener requerimientos funcionales. O sea, los requerimientos, perdón, el resultado de sus requerimientos al final de cada ciclo va a ser funcional, netamente operativo. Entre esas ventajas, al tener varios ciclos dentro de ese esquema de trabajo, cada final o al final de cada ciclo, esta entrega de valor, que va a ser muy frecuente, le va a permitir al cliente poder minimizar o sopesar o reducir esas sorpresas o imprevistos. ¿Por qué? Porque el cliente está viendo con esa frecuencia el resultado del proyecto. Entonces, digamos que estas ventajas muy competitivas sobre lo que es el esquema tradicional, porque el esquema tradicional apunta a no ver resultados sino hasta el final de todas las fases de su proyecto. Aquí, al final de cada ciclo, ya estamos viendo resultados netamente funcionales. Ahora bien, sí, como toda metodología también tiene sus desventajas, que pueden ser traducidas en oportunidades porque la organización se puede nutrir de esas desventajas. Una de ellas es, por ejemplo, que si bien la metodología Scrum es muy fácil de aprender y fácil de aplicar, si la organización está predispuesta a un cambio de cultura, a un cambio en la organización en la cual desde el tope de la organización hasta el nivel del cliente tiene que involucrarse en un proyecto o que inclusive necesitan ir conociendo ese esquema de trabajo en la cual en algún momento tiene que tener esa cuota de participación, muchas veces no están adaptados a ese esquema de trabajo y delegan hacia un grupo
minoritario, un grupo más pequeño para que se encargue precisamente de gestionar el proyecto como tal. Entonces, ahí hay un cambio de esquema que puede de una u otra forma generar ese impacto de adoptar el esquema Scrum. Por otro lado, también hemos hablado en la parte conceptual del esquema, en que estamos trabajando o trabajamos con un equipo multidisciplinario. ¿Eso qué significa? De que cuando formamos el Scrum Team, tenemos que involucrar a miembros particulares de las distintas áreas de la organización que de una u otra forma están involucrados en ese proceso de cambio. Y entonces contar con esa disponibilidad de estas personas que tengan conocimiento de un todo sobre el área en particular a la cual ellos se desempeñan, entonces tener esa disposición del tiempo para dedicársela al proyecto e inclusive poder tomar decisiones que puedan ser imperantes sobre otras personas que puedan tener un nivel de jerarquía superior, puede también traer cierto nivel de dificultad. Pero la idea es precisamente, bajo esa oportunidad de mejora, es que la organización comprenda hacia dónde se quiere llegar, obtener esos resultados a muy corto plazo, ser muy dinámico, ser flexible al cambio, sin afectar la estabilidad del proyecto. Entonces estamos hablando de que esa desventaja se puede traducir más bien en una ventaja competitiva. Y por último, pues yo consideraría que es algo a la cual uno de los miembros, que es el Scrum Master dentro del Scrum Team, el equipo tiene que estar muy focalizado y muy pendiente en ver cómo el Development Team va a realizar también caminos cortos para poder conseguir los objetivos al final de cada ciclo, pero al tratar de hacerlo mucho más rápido de lo que realmente se está esperando, puedan ofrecer resultados sin nivel de calidad. Eso puede ser una desventaja, pero eso también va a depender de la forma como se constituye el equipo y de la forma como trabaja el Scrum Master, que es el especialista Scrum en todo este proceso. Entonces, digamos que esas desventajas, digamos que se convierte en lecciones aprendidas en proyectos previos, en la cual el Scrum Master lo trae a población y puede minimizar esas desventajas en oportunidades también dentro del negocio. Entonces, me parece que son más las ventajas que puede existir, las lecciones que uno puede aprender para poderlo trabajar e inclusive educar a la organización de cómo ser más efectivo en el desempeño de la gestión del proyecto. Este es un punto súper importante, el Scrum Master. En los proyectos tradicionales siempre hay un líder de proyecto que tiene mucho peso sobre sus hombros, pues el responsable de que todo se lleve desde principio a fin de una manera óptima. Eh, Tiene que ver con todos los equipos que están involucrados, tiene que ver con entregables, evaluación, resultados. Ustedes que actualmente son Scrum Master, ¿nos puede decir de manera clara y sencilla qué hace un Scrum Master entonces? Sí, el Scrum Master es un facilitador, ¿okay? Es una persona que básicamente mantiene al equipo enfocado en las tareas que debe realizar, los mantiene motivados. Es una persona que también vela que se que se cumplan los conceptos de Scrum, y pues digamos que ayuda al equipo a llegar a esa fase de sprint con hacer sus tareas para poder llegar al sprint final, ¿no? También elimina, digamos, cualquier dificultad que pueda encontrar en el camino. Así es. Importante con lo que acabas de comentar, el Scrum Master. Cuando nosotros planificamos un proyecto, hacemos estimaciones de tiempo que nos permiten saber o determinar cuándo va a cerrar y poder hacer las evaluaciones pertinentes de si logramos o no logramos las metas que teníamos trazadas. Entendiendo que este tipo de metodologías ágiles se manejan de manera distinta, tengo entendido que se manejan por algo llamado ciclos o sprint. Yo me hago la pregunta de qué tan largos son estos sprints, cómo los determinamos y qué tan efectivos son a la hora de hacer una planificación. Tu pregunta es muy importante, Freddy. Efectivamente, los sprints son ciclos dentro de la metodología Scrum
que se realiza o digamos que se determina durante su planificación, y esto va a depender, su durabilidad va a depender también de la cantidad de requerimientos que están definidos dentro del backlog. Le hace backlog esa lista de requerimientos, y dentro de esa lista de requerimientos está constituido por historias, por tareas, y cuán largo sea ese backlog, lo que se hace es seccionar durante la planificación de cada sprint cuántas de esas historias o requerimientos definidos en el backlog se van a incorporar en cada ciclo. Entonces, en función a la cantidad de sprint que pueda estar reflejándose dentro del proyecto, uno determina si el sprint puede durar, por lo menos el tiempo promedio es de 2 semanas. Existen proyectos que a lo mejor son más sencillos y la lista de requerimientos no es tan grande, y puede inclusive definirse entre 2 o 3 ciclos de 1 semana cada ciclo. Pero sin embargo, el promedio es de dos semanas hasta un máximo de 1 mes por cada ciclo. Eso, como les comenté en un principio, va a depender de la cantidad de requerimientos que esté constituido dentro del backlog. No toda organización está en, digamos que, de capacidad de definir proyectos sobre proyectos, o sea, seccionar proyectos grandes sobre proyectos pequeños y constituir un backlog macro que pueda determinar ciclos muy largos. Lo que se hace es trabajar por fases, y que esas fases determine requerimientos que arrojen productos funcionales al final de cada ciclo, sin afectar, por supuesto, lo que es tanto el presupuesto, que tú lo mencionaste muy bien al principio en tu formulación de la pregunta, y el manejo del tiempo. El presupuesto y el tiempo es algo que debe permanecer congelado, y lo que se está jugando durante cada ciclo es cómo puede cambiar los requerimientos y determinar exactamente esa durabilidad en cada ciclo. Vamos a tocar un punto sumamente importante que tiene que ver con ejecución y evaluación. Como lo conversamos hace unos cuantos minutos, en los proyectos tradicionales, al final del proyecto es que podemos evaluar y decir cuán exitoso fue, si se cumplieron con todos los objetivos. En este caso de metodologías ágiles, ¿qué tipo de métricas se aplican para medir el progreso del proyecto, viendo que esto se trabaja por ciclos? Sí. A ver, las más comunes son dos, lo que llaman el gráfico de burn-up y el gráfico de burn-down. El burn-up es útil para el Scrum Master y sirve para medir el proyecto a un nivel macro o a largo plazo, donde pues te indica cómo estamos para llegar a la fecha de compromiso del proyecto. De igual forma, pues refleja el alcance del proyecto, a ver cómo estamos, es decir, si estamos por encima o por debajo de la velocidad ideal. También pues te ayuda a entender si el alcance del proyecto fue superior al estimado, o si por el contrario pues se pensaba o se piensa que las historias estuvieron sobreestimadas. Ahora bien, el gráfico de burn down es un gráfico que te sirve más que todo para medir el sprint como tal, es decir, te mide las tareas en función a un tiempo y a una valoración de cada una de las tareas que conforman la historia. Entonces, es algo que puede ayudarte a medirte tu compromiso, cómo vas dentro del sprint. Entonces, y pues es importante recalcar pues, que el gráfico de burn up le sirve mucho, lo hace el Scrum Master, mejor dicho. Pues, y el burn down pues lo hace, está orientado más al equipo del proyecto y al product owner. Ahora vamos a otro punto bastante importante que tiene que ver con los equipos, los especialistas, la cantidad de personas. Y creo que muchos nos hacemos la pregunta de si nosotros decidimos ir a una iniciativa que esté enfocada en Scrum, se necesitan muchas personas para poder ir a este tipo de modelo. Este tipo de modelo por lo generalmente recomienda que exista
una persona que sea dueño del producto o digamos, que represente a un comité en el cual pues que quiera saber de qué se trata el producto, un facilitador que va a ser el Scrum Master y un equipo que son los encargados de ejecutar las tareas para llegar a llevar a cabo ese producto. Por lo generalmente el equipo no debería exceder entre 8 y 9 personas. Sí, lo que es importante resaltar acá, Freddy, es que cuando hablamos del Scrum Team, y como lo hemos comentado en oportunidades anteriores, está conformado por 3 miembros importantes: el Product Owner o el dueño del producto, el Scrum Master, y de la cual ya hablamos cuál era su funcionalidad o su rol, y el Development Team, que tal como lo menciona Germán, puede ser de 8 o 9 personas, pero también eso va a depender de las dimensiones del proyecto, de las dimensiones de inclusive de la organización. Y lo mencioné en una oportunidad anterior, existen proyectos de proyectos donde un macro proyecto que está coordinado por un Scrum Master principal puede a su vez tener en un nivel de menor escala un conjunto de proyectos o subproyectos que se están corriendo en paralelo, y cada subproyecto puede tener su propio Scrum Master con su development team. Esos casos se han dado en otras prácticas. Un caso de éxito de eso fue el de Spotify, que hicieron esa metodología que está mencionando Manuel. Y ahí estamos hablando de un equipo bastante amplio. Claro está que esos subproyectos están dimensionados en el esquema que plantea Germán. Un Scrum Master, un Product Owner enfocado solamente para el producto que se espera en ese subproyecto, y un Development Team de 8 o 9 personas que son multidisciplinarias y atienden o son especialistas para poder llegar a alcanzar ese producto para ese subproyecto. Y el conjunto de productos de los distintos subproyectos pues van a abordar el entregable del proyecto macro, que en este caso de Spotify se dio el escenario, pero por lo particular el estándar es el que menciona Germán. En este caso, Beque Santos, que es una compañía de TI y que tiene ya 44 años trabajando en TI, sería, como quien dice, algo modesto, podría decirse que sería lo ideal trabajar bajo una metodología ágil. Está claro porque, bueno, lo que hemos leído un poco sobre este tipo de metodologías se adaptan perfectamente a lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Pero la pregunta es, para una empresa mediana o grande, inclusive pequeña, ¿qué necesitaría para poder iniciarse en este mundo de Scrum? Bueno, fíjate, Freddy, como tú acabas de arrancar con esta pregunta, sí, efectivamente Bequesanto es una empresa muy enfocada en la parte de tecnologías de información, en la parte de TI. Si bien el esquema o la metodología, o digamos que este marco de trabajo, cuando se desarrolló, estuvo muy orientada a esas empresas que se encargaban para el desarrollo de software, precisamente por ese comportamiento de cambio que se daba durante la fase de desarrollo, y no se conseguía algo que fuera tan adaptable a estos procesos de cambio. Cuando se vio la efectividad de estos resultados que se obtenían con los distintos cambios que una empresa estaba sujeta durante la fase de desarrollo, se vio la posibilidad de poder adoptar este tipo de esquema hacia otro tipo de empresas, no precisamente de TI. ¿Qué han tenido que hacer para esto? Pues, por un lado, aterrizar la parte conceptual de la metodología. Cuando hablamos de la parte conceptual, es como arrancamos en este conversatorio. Es como qué es un esquema ágil, cuál es la metodología que se debe seguir, quiénes conforman el equipo Scrum, hablándose de un Product Owner,
hablar la parte conceptual de esos roles, del Product Owner, del Scrum Master, del Development Team, dejarle bien claro a esta organización o a estas empresas, indistintamente de sus dimensiones, esta parte conceptual de cuáles son esos roles, cuáles son las herramientas de trabajo. De hecho, en la pregunta que nos formulaste anteriormente en cuanto a qué métricas, cómo se mide, qué herramienta utilizar, lo de la gráfica board up y la gráfica board down, presentarle el tipo de información que tenemos para el equipo y para la organización de cómo hacer el seguimiento a estos proyectos y cómo se desarrolla cada ciclo, los sprints, cómo se manejan los daily Scrum, que son las ceremonias que se manejan a diario y coordinado por el Scrum Master. Cuando uno explica toda esta parte conceptual y la parte metodológica a las organizaciones, las empresas empiezan a generar ese esquema de cambio. Y en eso estamos trabajando, en un cambio constante, tanto en la forma de trabajar, la forma de manejar los proyectos, y en la medida que las empresas van comprendiendo este esquema de trabajo, en este orden de ideas, pues va a ser mucho más fácil de adoptar la metodología y poder llevar a cabo sus iniciativas. Entonces, siempre, en lo particular, siempre nuestras propuestas ha sido en primer orden, impartir esta parte conceptual a las empresas que nos hacen las invitaciones, darle de antemano la parte conceptual, de tener por nosotros convencernos de que ellos están claros de cómo se debe trabajar, de quiénes debemos trabajar, de cómo es la dinámica, inclusive trabajar con esa dinámica, valga la redundancia, hacer un juego para que se comprenda cómo va a ser el desarrollo, y en ese orden de ideas, pues las empresas van a conocer y aceptar con mucha facilidad la adaptación de este esquema de trabajo del proyecto. Como les comenté hace un rato, normalmente uno ve esto enfocado a las compañías de TI, pero si mi empresa no tiene este enfoque, si mi empresa es pequeña, si mi empresa está enfocada al retail o cualquier otro tipo de área de comercio, yo puedo llevar a cabo proyectos Scrum. Absolutamente, Freddy. Como Scrum es un marco de trabajo no rígido, se puede adaptar a cualquier iniciativa de negocio, así no sea de tecnología de información, dado que es un modelo que no existen prácticas específicas de tecnología de información. Si bien se desarrolló bajo este orden de ideas, ¿okay?, para desarrolladores de software, hoy por hoy ya se han dado buenas prácticas aplicando esta metodología con mucho éxito en campañas de marketing para mejorar las ventas. También se han dado, o se ha aplicado metodología Scrum para la mejora de procesos, reducción de costos, ejecución de planes estratégicos o reestructuraciones y transformaciones organizativas. Por lo particular, se adapta a cualquier esquema, a cualquier iniciativa que se quiera tener para lograr un propósito o alcanzar el desarrollo de un producto como tal. O sea, de hecho, si de repente un pequeño grupo quiere tener un emprendimiento, por decir un ejemplo, una repostería, y es una empresa familiar, y estamos hablando de que la idea es que acá tener un presupuesto de tanto y definir en un corto plazo, poder montar la empresa o tener una empresa de repostería, se puede crear y adoptar el esquema de trabajo o el marco de trabajo Scrum para trabajar con este emprendimiento. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, cotidianamente uno se sienta con los dueños de la empresa o con los que quieren desarrollar esta iniciativa y se toma la lista de requerimientos, se define el backlog de requerimientos y se determinan los tiempos y el presupuesto con los que se va a trabajar, y en función a eso uno define en cada ciclo cuáles van a ser los entregables al final de cada uno de ellos. Y se tiene bien claro que si estamos hablando, por decirte algo, de una empresa familiar, pues la familia o los que conforman
ese grupo para esta iniciativa sería el Development Team. Entonces uno, por decirte algo, se encarga de llevar a cabo la implementación o la compra o el alquiler del local, el otro grupo se encarga de todo lo que es la parte de equipamiento, el otro se encarga de lo que es la parte del manejo de todos los productos no perecederos y perecederos para poder elaborar el acabado final. Entonces digamos que todos ellos en conjunto están en constante interacción y se van consultando a través de esas ceremonias o esos daily scrum. ¿Cómo vamos? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las dificultades que tú tienes? Y está esa persona, esa figura de Scrum Master dirigiendo y tomando nota de cada uno de ellos y colaborando y apoyándolo de cómo es la mejor manera de irlo trabajando para no tener interrupción durante su desempeño. Y a la final uno logra tener su resultado. Como puedes ver, estamos hablando de que una iniciativa que comenzó bajo un concepto de TI o de tecnología de información a lo que un emprendimiento como una repostería. Entonces, sí, es perfectamente adaptable. Scrum escoge lo mejor de sus técnicas y se adapta para el desempeño de un desarrollo o la entrega de un producto. Hermano Manuel, vamos ahora a revisar un poco en las redes, viendo que la audiencia tiene algunas preguntas. Voy a tomarme unos segundos para revisar aquí las preguntas que les gustaría que ustedes las respondan, siendo ustedes especialistas en el área. Bien, tenemos una por aquí, dice, si quiero implementar Scrum en mi empresa, ¿por dónde debo empezar? Bueno, lo importante acá es si la empresa tiene los conceptos bien claros, pues y por dónde comenzar es en conocer cuáles son sus requerimientos o saber qué quiere tener como producto final. Definir sobre ese producto final esa lista de requerimientos. Por supuesto, eso implica que la persona o las personas que están enfocadas en la creación o en la obtención de ese producto puedan trabajar en conjunto para la construcción de ese backlog y en función a eso definir su presupuesto y su tiempo. Entonces, cuando ya se tienen esos tres elementos, presupuesto, tiempo y requerimiento, entonces ahí es cuando ya se empieza a trabajar en todo lo que es la parte de la planificación de los ciclos, qué tan largo, qué tan corto puede hacer cada uno de sus ciclos para respetar los tiempos definidos y, por supuesto, tener a ese Scrum Master que va a permitir o a permear la fluidez de la ejecución de cada uno de esos requerimientos en cada uno de sus ciclos junto con su development team. Toda la planificación, en esa planificación se define quiénes van a conformar ese equipo de desarrolladores, ese development team, y se interactúa entre ellos para también identificar y definir las prioridades que se tienen en cada uno de esos requerimientos. Cuando se definen esas prioridades, entonces se empiezan a identificar, a sopesar cada una de esas historias, de esos requerimientos en cada uno de sus ciclos. De manera de que al final de cada uno de ellos, el cliente o el product owner pueda recibir un producto final que sea funcional, o sea, que realmente le permita ver cuán efectivo está ajustado el entregable con sus requerimientos y cuán ajustado va a ser ese entregable para el resto de los entregables al final de los ciclos restantes. Si estamos hablando de un solo ciclo, pues evidentemente estamos hablando de que el producto final debe ser similar a lo esperado por parte del Product Owner. Entonces, sí, definitivamente, esa es la forma como una empresa o una organización debería ir arrancando, en definir sus requerimientos y definir sus tiempos y su presupuesto. Y bueno, a eso yo le agregaría también importante estar abierto al cambio, ¿no? Porque ya cuando tú vienes trabajando de una manera, pues tienes un nuevo proceso, pues va a generar choque. Entonces ya tú tienes que estar acostumbrado o te tienes que acostumbrar a que ya no es una persona que toma una decisión, sino que somos todos
que si somos, que no es una persona que es culpable, sino que somos todos culpables y que todos tenemos que empujar hacia el mismo lado para sacar adelante el producto, ¿no? Eso es, yo pensaría que también es fundamental tener en cuenta. Eso es muy importante lo que comenta, Germán. Bien, por aquí tengo otra preguntita. Dice, ¿actualmente existen servicios que me ayuden a cómo iniciar con esta metodología? Bueno, nosotros en Oxigru ofrecemos Oxybase. un producto que se llama Oxybase, que es un producto que se enfoca en conceptualizar la metodología, va desde lo más elemental de hacer comprender qué es Agile, como método de gestión de proyectos, cuáles son esos roles, cuáles son todos esos esquemas. De hecho, está muy orientado a lo que fue una de las preguntas que nos formulaste, Freddy. Y la idea es acompañarlos a ellos en toda la gestión. La idea es que nosotros podamos impartirles las herramientas que se pueden utilizar, cómo trabajarlo, cómo llenar cada uno de esos templates. Una guía. Ser de una guía. O sea, si existen estos servicios, nosotros como consultores y especialistas en Scrum, entonces la idea es acompañarlos en todo eso e inclusive acompañarlos hasta en el desarrollo de uno de sus ciclos, ver cómo su gente trabaja en ello y ver esos resultados y ver cómo ellos van a hacer sus ediciones y hacerles sus sugerencias. Sí, forma parte de esa la herramienta, idea, ¿no? la idea es también acompañarlos con casos reales, para que ellos vayan viendo esa interacción dentro de lo que es la metodología de Scrum y vayan analizando cómo trabajar dentro de Scrum. Un punto importante acá es que los servicios no son teóricos. O sea, la idea es que acá se maneje con dinámicas en las cuales pones a los participantes a interactuar entre ellos, a participar. Es como si de repente ellos mismos fueran el development team y ellos mismos son los que van a estar exponiendo la parte conceptual, donde ellos van a presentarse en tablas la parte conceptual, si las tienen bien clara, la forma de cómo jugar y sopesar las prioridades de los requerimientos. O sea, hay muchas dinámicas que están implícitas dentro de estos servicios para que realmente ellos se lleven al final del taller las herramientas necesarias para que ellos mismos se puedan autogestionar en este esquema de trabajo. Bien, en aras del tiempo, tengo una última pregunta. Nos dicen por aquí, ¿el Scrum Master debería ser un perfil que debería tener fijo en mi plantilla o es mejor tercerizar su contratación? Bueno, Yo creo que va a depender de los objetivos de la empresa. O si quieres, si quieres tener un personal fijo de practicar Scrum o si lo quieres tercerizar, pero no existe una teoría o un método que te diga si tienes que estar tercerizado o no. yo diría que eso también va a depender de las dimensiones de una organización. ¿Okay? Si estamos, por ejemplo, hablando de una industria farmacéutica, ¿okay? Que es una empresa muy grande, muy probablemente ellos manejen todo internamente. Ellos tengan a un área que se encargue precisamente de gestionar sus proyectos bajo el esquema de este marco de trabajo y tengan a sus propios recursos. Pero cuando estamos hablando ya de empresas medianas, pequeñas e inclusive emprendimientos, tener a un recurso fijo le puede resultar muy costoso si solo si no están en constante manejo de gestión o nuevas iniciativas. Si estamos hablando de una empresa que es muy estable a lo largo del tiempo y ya tiene sus productos bien claros y lo que quieren realizar algo muy puntual en su proceso de cambio, yo sugeriría que es más conveniente subcontratar a una empresa que le pueda facilitar un Scrum Master para poder gestionar su proyecto y no tenerlo como un recurso fijo. Por eso le digo que esto va a depender de las dimensiones, no hay, digamos que, una fórmula específica o una regla para ello. Esto va a depender de las dimensiones de una organización como tal.
Manuel, Germán, fue un placer haberlos tenido con nosotros y compartir sobre este tema que está en boga, este tema que nos impulsa a crecer, a darle valor a nuestras empresas, y esto necesita de hacer un cambio, necesitamos todos hacer un cambio de paradigma para poder acoplarnos y poder ir en sintonía con lo que con lo que existen a nivel de necesidades a nivel mundial. Vivimos una pandemia, lastimosamente, que también nos ha impulsado a dar esos pasos que quizás pudimos haberlo hecho un poco más lento, y ahora vamos a pasos agigantados y crecen las necesidades. Entonces, bueno, yo les doy las gracias por habernos acompañado. Bueno, los dejo para que se puedan despedir de la Muchísimas audiencia. gracias a ti, Freddy, y pues muchísimas gracias por la invitación y pues quedamos completamente a tus órdenes para cualquier otra entrevista. No, gracias, Freddy, de verdad. Como comentas, Germán, muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes para cualquier tema puntual que necesiten y bueno, nos vemos para una próxima oportunidad. Esperamos que sea la última. Por cierto, Freddy, disculpa que te interrumpa, pero felicitaciones también a Beque Santos por sus 44 años de aniversario. Felicidades. Gracias. Bueno, esperamos que sean 44 y que sean 44 más que nos acompañen y que sigamos creciendo juntos, que es lo más importante. Es muy importante. De eso se trata. En Beque Santos contamos con un valioso grupo de especialistas como Germán y Manuel que pueden ayudarte a transitar por este camino. Estos van a ayudarte a generar valor en tu organización. Si quieres conocer más, visítanos en @bequesantosbe y conviértete en más digital. Hasta la próxima, gracias por acompañarnos y será hasta una próxima ocasión. Chao. Hasta luego. Hasta luego.